Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 24 de mayo del 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos como siempre con Estados Unidos, donde vemos que hubo una semana bastante lateral ahí en la zona de récord histórico, con un jueves ahí con un poco más de volatilidad, donde Nvidia, que fue la gran noticia, la gran protagonista de la semana, hizo como un poco bastante de contrapeso con respecto a las acciones, siendo la que más subía, siendo el 10% de suba con respecto a otras empresas que caían. Y hoy tuvimos ya una recuperación, con lo cual en general la semana terminó bastante lateral. Y la verdad es que no hubo ninguna noticia que por lo menos que yo considere que afectaba de manera interesante, digamos, como para tenerla en cuenta, a los fundamentos de las empresas, a la macroeconomía de Estados Unidos, a la finanza, la política de Estados Unidos. Así que no me parece que haya sido una semana donde haya algo puntualmente para comentar. Así que ya que Nvidia fue la gran protagonista de la semana con su balance, que una vez más vino mejor que lo esperado, una vez más sorprendiendo y con un más 10 al día siguiente de la presentación del balance, podría decir, aprovechemos esto para hablar un poco una vez más de balances, hablar un poco del tema de valuaciones, comparar, sobre todo teniendo en cuenta que yo hace prácticamente un año, porque el 31 de mayo del año pasado, más o menos ya por esta época, yo hice el balance de Nvidia, con el cual yo concluía en aquel momento que Nvidia me parecía que estaba demasiado cara, con lo cual yo vendí mi posición. Y qué equivocado que estuve, la verdad, después con todo lo que pasó. Si bien es cierto que uno dice, yo no pierdo dinero, pero perder de ganar un poco también te hace sentir mal, porque vos decís, ¿qué pasó para que yo no haya visto eso? Y por eso justamente es que me interesa tanto aprovechar para hablar, como excusa, el balance de Nvidia me sirve para hablar un poco de este tema. Hablar un poco de cómo nos afecta bastante la narrativa y cómo de importante es el tema de la narrativa, porque el principal exponente que tenemos de evaluaciones de empresas en todo el mundo, que es Damodaran, él tiene un libro que se llama Narrativas y Números, donde él dice que él antiguamente, él calculen que tiene décadas de dar clases y de experiencia, él decía que él antiguamente era una persona que solamente evaluaba en base a números. A él podían darle la tarea de evaluar una compañía que él tal vez ni la conocía, no conocía la industria, no conocía las perspectivas de la compañía, pero él decía, yo agarro los balances, encima él obviamente con la facultad tenía acceso a muy buenas bases de datos y muy actualizadas, entonces agarraba los balances, rápidamente maquetaba todo el tema de balances dentro de la hoja de Excel para la evaluación, y ahí él podría hacer proyecciones de números e ir haciendo diferentes escenarios, podía evaluar una compañía sin tal vez conocerla demasiado. Entonces él decía, yo hice eso durante un tiempo hasta que en los últimos años, calcúlenle en los últimos 15 años más o menos, él como que se fue dando cuenta, sobre todo con el auge de las empresas tecnológicas, de que empezaron a tomar cada vez más protagonismo las empresas tecnológicas en los índices. Él dice, yo me empecé a dar cuenta de que yo estaba como dejando muy de lado una parte sumamente importante de la evaluación de empresa, que es la narrativa. Toda evaluación de empresas completa y coherente tiene que ser una mezcla muy bien homogénea, digamos, bien integrada, principalmente una mezcla bien integrada de una narrativa y números, un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Entonces él decía, yo tengo que hacer un análisis de la empresa, de la industria, yo tengo que conocer los negocios de la compañía, tengo que entender la industria, hacer el análisis de las 5 fuerzas de Porter, entender si hay barreras de entradas en la industria, a ver si hay productos sustitutos que pueden ser una amenaza para los productos que está ofreciendo la compañía. Cómo es la competencia, qué tan
qué tan fuerte es la competencia, qué tan... sí, eso, qué tan alto es el nivel de competitividad de las empresas que están dentro de la compañía. O sea, es un monopolio, es un oligopolio, es una competencia donde se compite por precio, se compite por calidad, se compite por diferenciación, de qué manera se compite por liderazgo en costo, de qué manera se compite dentro de esa industria. O sea, si los proveedores tienen mucho poder, si los clientes tienen mucho poder. O sea, vos haces todo ese análisis. Después incluso si querés podés hacer un Canvas, un modelo de negocio Canvas, con lo cual hoy ahí vos vas de manera muy sencilla, vos vas describiendo a ver la propuesta de valor de la compañía, el segmento de clientes al que se dirige la compañía, la estructura de costos, las vías con las que la empresa llega al cliente, la estructura de costos de la compañía, los socios de la compañía, las fuentes de ingreso de la compañía. Entonces vos vas haciendo eso, entonces vos ahí tenés un perfil bien detallado. Conoces bien las características cualitativas de la compañía y luego eso lo tenés que transformar en números. O sea, él en ese libro, Narrativas y Números, él va dando como un marco teórico, un marco de trabajo, pero a la vez como una secuencia de pasos que él considera que es la más adecuada para trasladar una narrativa a los números que siempre tienen que ser en una evaluación. O sea, vos podés... por ejemplo, yo la semana pasada evalué Vista. Entonces, ustedes vieron, yo la semana pasada hice la evaluación de Vista, vieron el Excel, yo hablé un poco al principio de las características de la compañía, después vieron el Excel, pero cada número que está en el Excel tiene que estar justificado. Y yo como evaluador tengo que estar en condiciones de responder cualquier pregunta que me hagan sobre por qué puse ese número ahí en esa variable y no en otra. Porque de hecho pasó. O sea, de hecho hubo gente que me preguntó, la pregunta más puntual que recuerdo es, hubo gente que me preguntó con respecto a el ROIC, el rendimiento sobre el capital invertido. O sea, yo puse en la evaluación de Vista, me acuerdo, que yo hacía converger el rendimiento sobre el capital invertido a un 17% más o menos, entre 16 y 17%. Y yo decía que el promedio de la industria para mercados emergentes, según la tabla de Damodaran, daba 20%. Entonces, recordemos que yo hago una evaluación en base a la técnica del reverse discount cash flow. O sea, yo el escenario que planteo es el escenario que me da el precio actual de la acción y en base a eso hago conclusiones en base a si creo que la empresa está subvaluada o la evaluación es muy exigente. Entonces, de esa manera puedo plantear escenarios alternativos para saber si está cara o barata. Entonces una persona me preguntó si no me parecía demasiado pesimista el tema de plantear a perpetuidad, o sea, ya llegando al valor terminal, a una empresa mucho más madura, un rendimiento sobre el capital invertido del 17%. La respuesta es sí. Sí, exacta. O sea, la respuesta mía era sí. ¿Pero por qué? Porque yo digo, mira, en este momento la empresa es más productiva que gran parte de su industria. El rendimiento sobre el capital invertido, me acuerdo, de Vista para este periodo actual, está como en el 35%. Está muy arriba del promedio de la industria. Entonces, teniendo en cuenta que mi escenario base es el de converger las variables hacia el mismo precio que la empresa tiene en el mercado en este momento, yo lo que dije es, mira, yo hago converger el rendimiento del capital invertido a un valor que está por debajo del promedio de la industria. Y eso o sea, unido a otras variables, me da el precio actual de la acción. Conclusión mía, la empresa está subvaluada, la empresa está barata. ¿Por qué? Porque yo creo que incluso en el caso, o sea, incluso en un caso también conservador de que la empresa converja el promedio de la industria, que es bastante más sensato también, ya la empresa me daba como un 5, 6, 7, no, un 6% de subvaluación. Como que si yo convergía el rendimiento sobre el capital invertido, o sea, hacía que la empresa mejore un poco la productividad, o sea, que no pierda tanta productividad, y lo hacía converger al 20, la evaluación, yo modificaba eso en el Excel, y en vez de converger al 16, 17, convergía al 20, la evaluación me mejoraba un 6%. Pero de la misma manera digo, bueno, está bien, no es mucho, pero si yo al mismo tiempo hacía el escenario alternativo de converger el rendimiento sobre el capital invertido de Vista a un 25%, ahí ya la evaluación me mejoraba en un 10%. Entonces, si a eso lo unía, por ejemplo, con bajas del costo de capital, que yo podría decir, bueno, el riesgo percibido de las empresas argentinas va a bajar, con lo cual creo que el rendimiento sobre el costo de capital de
de las empresas argentinas, incluida Vista, va a bajar. Si uno, lo del rendimiento sobre el capital invertido, lo uno con el costo de capital y lo uno tal vez con una mejora de los ingresos, eso ya me iba sumando y ya la subvaluación de la empresa iba sumando. También me acuerdo de que yo hice converger el margen operativo también más o menos a un 30%, y hoy la empresa tiene márgenes operativos del 40 y pico por ciento. Entonces, de la misma manera, yo podría plantear un escenario donde el margen no baje tan rápido o baje tal vez a un 30 y pico y no al promedio de la industria, porque la empresa es más productiva que el promedio de la industria, y creo yo que la gerencia va a ser capaz de mantener una productividad más alta que el promedio de la industria. Si yo voy sumando todas esas variables, es como que yo digo, bueno, yo voy sumando todo esto, todas estas fuentes potenciales de valor, de valor adicional. Entonces yo digo, la verdad que las probabilidades de que esta empresa, tal como está planteado este escenario que me da el precio actual, esté barata, y son bastante altas. Entonces digo, todas estas variables que convergen con estos valores me dan el precio actual. El rendimiento sobre el capital invertido podría perfectamente ser un poco más alto de lo que está ahora, con lo cual hay una fuente de valor adicional ahí. El costo de capital podría llegar a ser más bajo porque se percibe un menor riesgo si las cosas salen bien en Argentina. Ahí tengo una fuente de valor adicional. Los ingresos de la compañía podrían llegar a ser más altos que los que yo estoy planteando acá, porque la gerencia podría nuevamente superarse a sí misma y mejorar las expectativas de producción y de ingresos. Los márgenes de rentabilidad podrían ser más altos que lo que yo estoy proyectando, porque la empresa podría mantener su productividad más de lo que las presiones del mercado le podrían obligar a bajar. Entonces, con lo cual ahí tengo varias fuentes de valor adicional que me permiten a mí decir, mira, yo no sé, porque no puedo saber exactamente cuánto podría llegar a subir el precio de la acción en el futuro, pero todas estas variables me dan a entender que, por lo que yo analicé de la compañía y por lo que estoy viendo acá en el Excel, las probabilidades de que esto esté subvaluado son bastante altas. Y si voy sumando y voy cambiando un poquito las variables para ver cómo me da el resultado final, ahí puedo trasladar a números, a ver cuánto podría llegar a ser la subvaluación de la compañía, que en el caso de Vista me da más o menos, me da como mínimo un 30%, e incluso podría llegar a ser más si justamente, si baja el costo de capital, la subvaluación de Vista, por ejemplo, podría estar en más de un 50%. Pero bueno, ese es el resultado de la narrativa con el número, de analizar la empresa, analizar la industria y después trasladar todo eso a números. Hay gente, por ejemplo, que tal vez analiza mucho una compañía, analiza mucho una industria, hace un gran análisis cualitativo, pero después por ahí falla en el análisis cuantitativo, porque o no lo hacen, o sea, les gusta mucho una compañía y no lo hacen, o directamente usan el típico atajo que es, en vez de hacer una evaluación, usan ratios. A ver, no está mal, o sea, el ratio es un atajo que es válido, obviamente se usa muchísimo. De hecho, hay un paper, no sé si no era de Mabousin, me parece, sí, o sea, si no es de él, es de algún otro académico conocido, que explicaba que más del 90% de los analistas de Wall Street utilizan ratios. Otros, o sea, a ver, tampoco es que sean excluyentes. Hay muchos analistas que utilizan las dos tipos de evaluaciones, con flujo de fondo y con ratios. Pero los flujos de fondo era como un 50, 60, 70%, y ratios era 90 y pico por ciento. O sea, todo el mundo lo usa. O sea, con lo cual es algo válido. El problema es que el ratio, o sea, un price earning, por ejemplo, un precio sobre free cash flow, un enterprise value dividido EBITDA, por ejemplo, al ser ratios, son condensadores de información. Y al condensar información, te perdés los matices, los detalles que están dentro del flujo de fondos. Y son muy importantes esos detalles, porque ahí vos ves cómo se van comportando las diferentes variables por separado y al mismo tiempo en conjunto. Entonces, los ratios son muy útiles porque son atajos, pero no hay que depositar toda la confianza en los ratios, porque tienen varias inconsistencias aparte. Por ejemplo, una inconsistencia que la marca Mabousin en su último paper es que el precio siempre tiene implícito un flujo de fondos descontados. O sea,
yo miro un precio, miro el precio así, o el precio del Standard & Poor's, por ejemplo, o miro el precio de una acción argentina, no sé, de cualquiera, de Nvidia. Miro Nvidia que llegó a $1000. Digo, Nvidia llegó a $1000 esta semana después del balance. Ese precio de Nvidia no responde a su pasado, responde a su futuro. O sea, a lo que se espera del futuro de la compañía. Y ese precio que mira a futuro, como lo vimos en el Excel la semana pasada, vamos a ver ahora cuando compare con el Excel de Nvidia del año pasado, ese precio tiene un escenario futuro que está descontando, que será el del consenso de los accionistas, del consenso de los inversores, pero hay un flujo de fondos ahí. Y como ustedes saben, o sea, un flujo de fondos como mínimo mira 5 años a futuro. Puede ser que mire 10, o en mi caso dura más de 10 el flujo de fondos, pero en todo caso, el precio, al mirar a futuro, a las ganancias futuras, el free cash flow futuro de la compañía, está mirando muy hacia el futuro. Y lo que yo veo es que cuando el denominador, o sea, las ganancias de la compañía, si utilizo un price earning, el free cash flow, si utilizo un precio sobre free cash flow, el EBITDA, cuando utilizo un precio sobre, el enterprise value sobre el EBITDA, o el EBIT, el resultado operativo, por ejemplo, cuando yo utilizo ese denominador, en el mejor de los casos, cuando yo he visto que utilizan expectativas futuras para que de esa manera sea consistente, en el mejor de los casos, esa expectativa futura es para los próximos 12 meses. Entonces ahí ya tengo una inconsistencia, porque el numerador, al ser el precio, siempre va a mirar como mínimo 5 años a futuro, porque el precio descuenta escenarios bastante lejanos en general. Cuando se han hecho papers al respecto, esos papers generalmente muestran como mínimo 3 años en el menor de los casos. Entonces estamos hablando de que el precio mira muy a futuro, y el denominador, ya sea que utilice ganancias, free cash flow, EBITDA, mira un año a futuro. Entonces ahí ya tengo una inconsistencia. Y después, por otro lado, otras inconsistencias que tiene es, bueno, en el caso de Vista, por ahí un price earning, o sea, hacer el análisis de Vista y terminar con price earning, por ejemplo, no sería tan distorsivo, porque Vista es una empresa industrial, o sea, es una empresa petrolera del sector de la energía, con lo cual tiene muchos activos fijos. Pero empresas como Nvidia, por ejemplo, empresas que son muy ligeras de capital, o sea, que son poco intensivas en capital, o sea, muy intensivas en conocimientos, en intangibles, ese tipo de empresas, lo que ocurre es que porque la contabilidad se maneja de esa manera y porque la contabilidad pone a la investigación y desarrollo como un gasto y no como una inversión, y a los intangibles como un gasto y no como una inversión, entonces eso distorsiona mucho los ratios. Entonces, los ratios, o sea, y ahora que los índices se han ponderado cada vez más con empresas de conocimiento, con empresas tecnológicas, con empresas poco intensivas en capital, se producen ese tipo de distorsiones que puede hacer que, como estamos acostumbrados a ver ratios de la década de los 80, o sea, ratios donde las principales empresas eran empresas industriales, empresas de energía, empresas muy intensivas de capital, las personas que confían mucho en los ratios tengan la tendencia de ver todo caro, básicamente. Entonces, por eso, o sea, no está mal hacer un análisis de una compañía y terminar en un ratio, pero lo mejor sería terminar en un descuento de flujo de fondos, porque es lo que de verdad te va a dar bien los matices para que vos de esa manera puedas entender bien qué es lo que podés proyectar a futuro de la compañía. Pero bueno, a ver, concretamente con el tema de Nvidia, vemos acá que salieron los resultados para el primer trimestre de 2025 por una cuestión contable. El año fiscal de Nvidia que estamos ahora es el 2025 para la empresa, así que vemos acá lo brutal que ha sido y las razones por las cuales tiene sentido que haya subido tanto la acción. O sea, vemos esto, en un trimestre lo que vemos acá es que los ingresos de la empresa en un trimestre fueron casi lo que hace 12 meses la empresa ganaba en un año. O sea, la empresa está ganando ahora en un trimestre lo que antes ganaba en un año. O sea, si yo proyecto, o sea, hace un año, en el Q1, en el primer trimestre, o sea, sería como el primer trimestre del año pasado, eran casi 7.200 millones de dólares. Hoy es 26.000. O sea, 262% de incremento de los ingresos. Pero no conforme con eso, lo mejor de todo es que encima, y esto es una genialidad de la gerencia, encima aumentó el margen de rentabilidad. Porque cuando yo miro el ingreso operativo es casi 17.000, o sea, los ingresos fueron 26.000 millones y la ganancia operativa fue casi 17.000, o sea,
Los ingresos subieron 262% y la ganancia operativa casi 700%. O sea, no solo aumentó de manera alucinante los ingresos, sino que aumentó más todavía la rentabilidad, la ganancia del accionista. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tuvo un tremendo aumento del rendimiento sobre el capital invertido. O sea, una creación de valor impresionante para el accionista. ¿Y por qué entonces la empresa aumentó más que 700 veces? Bueno, porque la expectativa sigue siendo muy alta. O sea, yo acá cuando voy para abajo y miro, veo bueno, lo que veíamos recién de los ingresos, pero después veo esto, veo investigación y desarrollo. Fíjense el aumento que tuvo investigación y desarrollo y lo poco que es en relación a los ingresos, o sea, la productividad de la compañía. O sea, 1.875 millones de dólares hace 12 meses y ahora 2.700 millones de dólares. O sea, sí, aumentó bastante en cuanto a porcentaje, pero en relación a los ingresos, vean lo que es. O sea, 1.800 millones con 7.200 millones de ingresos y 2.700 millones con 26.000 millones de dólares de ingresos. ¿Y cómo nos damos cuenta que es una empresa muy poco intensiva en capital? Porque fíjense lo que es propiedad, planta y equipamiento, que es lo que acá conocemos como bienes de uso. Hace 12 meses 3.900 millones de dólares, ahora 4.000 millones, no aumentó nada. Y los ingresos pasaron de 7.000 y pico, de 7.200 a 26.000 millones. O sea, una locura de productividad, o sea, una locura de rendimiento sobre el capital invertido, una locura de creación de valor para el accionista. O sea, por eso está justificado esto. Y esto es mérito de la gerencia. O sea, la gerencia entendió perfectamente hacia dónde iba la industria. En noviembre, si mal no recuerdo, en noviembre de 2022 es cuando sale ChatGPT. Y eso genera toda una revolución impresionante. Y ahora estamos como, a ver, no quiero decir que estemos gestando una burbuja, porque no es así, no hay ningún indicio de eso. No han habido IPOs, no están saliendo todas las empresas a querer cotizar en bolsa basados solamente en que están haciendo inteligencia artificial. Pero estamos viendo que a partir de ChatGPT vemos todas las empresas compitiendo con buscar sus propios modelos de inteligencia artificial. Y también con empresas pequeñas, o sea, saliendo de, bueno, salió tal empresa que es el Excel con inteligencia artificial. Otra empresa que es, no sé, el editor de imágenes con inteligencia artificial. Y competencia por todos lados. Y ahora parece que la moda, por supuesto, es agregarle la palabra inteligencia artificial al producto que vos estés desarrollando. Entonces, claro, en esta primera etapa, así como podría haber sido la década de los 90, donde Internet estaba floreciendo, bueno, los que más ganan en la primera etapa son los proveedores. Y Nvidia es la proveedora por excelencia y hasta casi la única de toda la infraestructura para entrenar algoritmos de inteligencia artificial. O sea, podemos decir que hoy Nvidia está en lo que podríamos llamar un océano azul. O sea, como dice el libro este, que lo recomiendo mucho, La estrategia del océano azul. O sea, Nvidia en este momento está ahí a sus anchas en la industria. O sea, tiene una demanda que excede mucho lo que puede producir, con lo cual los precios que ella demanda aumentan, y por eso aumentan tanto los márgenes de rentabilidad y aumenta tanto las ventas de la compañía. O sea, digamos que por lo menos 12 meses, 18 meses de ventaja todavía tienen, y tenemos en cuenta también que es una gerencia que está generalmente por delante de la cresta de la ola de la industria, con lo cual ya deben estar en desarrollo para las próximas generaciones de placas. Hay ahí una amenaza en China, porque China obviamente no quiere quedarse atrás con esto. El tema es que la inteligencia artificial, los chips de inteligencia artificial se han transformado en algo geopolítico, con lo cual Estados Unidos influyó bastante en la empresa holandesa ASML para que no le venda a China las máquinas de litografía para fundiciones de chips, porque suponen con justa razón que China va a hacer ingeniería inversa de esas máquinas y va a tratar de poder adelantar un poco la investigación y desarrollo para poder tener lo antes posible las máquinas para fabricar chips. Se dice que todavía China está muy lejos de poder alcanzar la tecnología de Taiwan Semiconductores, que son justamente los que imprimen los chips de Nvidia. Por eso está todo el tema de Taiwán siempre tan en auge. Pero bueno, por ahora, digamos que, no sé, por los próximos 12 meses seguro, Nvidia está como en un océano azul. Está sola
andando ahí en su industria, o sea, imponiendo ella a sus clientes las condiciones. Podríamos decir un poco para compararla con lo que fue Netflix en el año 2012, 2013, 2014, 2015, donde era la única empresa, sí, prácticamente era la única que estaba navegando ahí, tenía todas las licencias, arrancaba con las producciones propias, tenía casi la totalidad de los clientes de una industria que estaba creciendo con fuerza, porque era una industria disruptiva que estaba emergiendo. Amazon llegó un par de años después. Como para que se den una idea, Disney Plus es del 2020, salió en plena pandemia. O sea, la cantidad de años que tuvo Netflix de océano azul, de estar tranquila en esa industria, y hoy ven cómo es. O sea, hoy es una industria que es un océano rojo, lleno de tiburones, de depredadores, todos tratando de sacarse licencia, de sacarse clientes. Los precios, bueno, más o menos se mantienen, pero los márgenes de rentabilidad han bajado porque las empresas han tenido que invertir muchísimo en producciones propias. Así que vemos que una industria que era un océano azul para Netflix, que le permitió ser una de las mejores acciones de la década anterior, hoy vemos lo que ha pasado con la cotización de Netflix, es totalmente diferente. O sea, ya o sea, la narrativa, y por eso es tan importante el tema de la narrativa. Cuando yo estaba posicionado en 2012, 2013, 2014, la narrativa con respecto a Netflix era absolutamente diferente de la narrativa que yo puedo tener ahora con respecto a Netflix, porque en aquel momento era un océano azul y ahora es un océano rojo, y hoy Netflix tiene que competir contra todos los demás y no tiene las licencias por ahí que tienen los demás, y tiene que invertir mucho más, con lo cual el margen de rentabilidad es menor. En el caso de Nvidia, por ahora tiene una gran ventaja competitiva y que se va a prolongar durante un tiempo. Entonces, esta es la razón por la cual vemos que la acción de Nvidia ha subido tanto. En mi caso, por ejemplo, yo había hecho esta evaluación que la terminé el 31 de mayo del año pasado. Entonces, claro, como yo le decía, en aquel momento la acción cotizaba $400. Entonces yo hice esta evaluación haciendo converger las variables de la compañía para que me dé $400. Entonces, la clave que yo busco acá no es martirizarme a mí mismo, no es de masoquista que hago esto para torturarme de cómo fui capaz de vender esta compañía, mirá lo que pasó, sino que la clave es decir, bueno, a ver, ¿qué no vi? O sea, el problema estuvo en la narrativa que se trasladó en números. O sea, como decimos en ingeniería, garbage in, garbage out. Si vos al Excel le metés basura o le metés datos erróneos que después no se condice con la realidad, lo que te va a salir es una evaluación errónea. En mi caso, digamos, no es que le metí basura, pero sí le metí una narrativa en base al análisis que yo había hecho de la compañía y de la industria. Le metí una información demasiado conservadora. O sea, ¿por qué? Porque yo hice esta evaluación, entonces digo, a ver, vamos a ver, ¿cuántos ingresos le proyecté? Yo dije que los ingresos de la compañía iban a crecer 40% por año durante los próximos 5 años, y que al año siguiente, los 12 meses siguientes, digamos, iba la empresa a ganar durante los 12 meses siguientes, iba a tener ingresos de 36.000 millones. Esto es lo que yo planteé, 40% por 5 años y 36.000 millones para el año siguiente. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Bueno, lo que vimos acá en la primera página. Yo planteé 40% por año por los próximos 5 años. Durante los últimos 12 meses los ingresos de la compañía crecieron 262%. Me parece que me equivoqué, me parece que me quedé corto. Y yo decía 36.000 millones de dólares de ingresos para la compañía durante los siguientes 12 años. Pensemos que yo estaba parado en mayo del año pasado. Durante los siguientes 12 meses. Bueno, la empresa ganó 26.000 palos solo en el último trimestre. Solo en el último trimestre. Entonces, claramente, la narrativa que yo me había armado de la compañía era extremadamente pesimista o conservadora, como quieran llamarle. Pero más allá de eso, yo dije que el margen operativo de la compañía era actualmente 65%. Esto es lo que yo planteé en aquel momento. 30% y bajando. Después lo hacía recuperarse un poquito cerca del valor terminal para terminar nuevamente en el 30%. Pero vemos que yo había planteado más o menos un margen de rentabilidad que se mantenía más o menos en la zona del 30%. ¿Cuál es el margen actual? 65% de margen operativo. Después las otras variables, bueno, podríamos llegar a verla, pero no tiene sentido tampoco para no extenderme tanto con esto. Pero acá está la cuestión. Yo había hecho un análisis, planteé
un escenario, o sea, planteé las variables para converger al valor actual de la compañía y me pareció que el escenario que daba el valor actual de la compañía era demasiado optimista para ser verdad. ¿Qué pasó? Me equivoqué completamente. Fue demasiado conservador para ser verdad porque los números que vinieron después de la compañía demostraron que este escenario estaba bien, o sea, que era un escenario incluso súper conservador. A mí me pareció súper exigente, yo dije, esto me parece demasiado alto para ser verdad, no creo que la compañía vaya a ser capaz de crecer 40% por año por los próximos 5 años. Bueno, ¿qué pasó? Creció más de 200% en un año. Entonces, por esa razón, yo me equivoqué. O sea, esa fue la razón por la que me equivoqué. Planteé un escenario futuro, o sea, no conocía completamente, no conocía correctamente las perspectivas de lo que iba a ser la inteligencia artificial, de lo impresionante que es la gerencia con entender hacia dónde va la industria, o sea, con la capacidad de la compañía para proveer toda la demanda que tenía, o sea, no fui capaz de ver correctamente eso, por eso yo planteé un escenario demasiado conservador que después no se terminó dando y por esa razón yo me salí demasiadísimo temprano y bueno, ahí está. O sea, entonces, eso es lo que por lo menos yo puedo aprender de esto y lo interesante para aprender, o sea, cuando uno entiende una compañía y puede plantear, bueno, lo que tiene que hacer uno es tratar de pensar los escenarios, o sea, tratar de hacer esta estrategia y después ver, a ver si el escenario que está planteando uno es demasiado positivo, demasiado optimista, demasiado pesimista o acorde y en base a eso tomar decisiones. O sea, yo me equivoqué en eso, en que el escenario que convergía al precio de aquel momento, que era $400, yo me equivoqué al creer que era un escenario que al cual la empresa no iba a estar a la altura. O sea, yo creí que era un escenario que la empresa no iba a estar a la altura de ese escenario. ¿Qué me demostró la realidad? Que la empresa estuvo recontra la altura y sobreexcedió todo lo que ese escenario estaba descontando en los precios. En aquel momento lo que yo decía es, mira, el precio de la acción en este momento está descontando este escenario. 30% de margen de rentabilidad operativo, 40% de crecimiento por los próximos años, me parece demasiado exigente para ser verdad. ¿Qué me demostró la compañía? Que no era ni remotamente exigente, que la empresa iba a exceder pero largamente todo eso que estaba descontado en el precio y por esa razón hoy la empresa la tenemos en $1.000. Así que bueno, digamos, hoy no tengo mucho más para hablar con respecto a Estados Unidos. A ver, como para cerrar bien, o sea, a ver, si voy a volver a evaluar Nvidia, no la voy a volver a evaluar por lo menos durante este trimestre, porque no porque me sienta mal, porque la vendí demasiado antes de tiempo, sino porque digo, a ver, creo que por ejemplo en Apple podría llegar a encontrar una mejor oportunidad que en Nvidia, a pesar de que Nvidia ha roto sistemáticamente todas las expectativas. Digo, bueno, en algún momento dejará de hacerlo. Así que prefiero en todo caso buscar en otras empresas que no estén siendo alabadas y premiadas como Nvidia, sino que estén siendo por ahí más castigadas, como puede ser Apple, por ejemplo, que está ahí un poco olvidada. Digo, bueno, capaz que pueda encontrar algo más de valor ahí. Así que no voy a evaluar Nvidia por lo menos ahora, capaz que pueda hacer la evaluación de Apple durante los próximos meses, por lo menos antes que se presente el próximo balance. Pero a ver, mientras tanto, yo creo que a pesar de que Estados Unidos sigue en récord histórico, totalmente hay oportunidades, o sea, siguen habiendo oportunidades. O sea, creo que de ninguna manera las empresas en Estados Unidos estén en valuaciones muy exigentes. Creo que, bueno, Meta, que siempre me gusta, al menos un 20% de su valuación tiene, en un escenario tranquilo, nada muy exigente, o sea, 20% como mínimo creo que puede llegar a subir. Microsoft me parece la que está más acorde. Microsoft es la que yo podría decir, no está cara, pero tampoco es de las más baratas, aún así es una empresa que hay que tener. Es una empresa que está también muy a la vanguardia de lo que es inteligencia artificial, no tanto a chips, sino a desarrollo de aplicaciones. Google también. Google la verdad que me defraudó un poco, o sea, creo que sigue subvaluada, pero se lo está buscando, o sea, no está a la altura, para nada. Google no ha estado a la altura con Gemini de lo que es OpenAI. Esperemos que se ponga un poco a la altura, porque un poco me está defraudando. Aún así, creo que sus ventajas competitivas son sólidas y por lo tanto tiene mucho potencial. Y bueno, Vista Oil, obviamente, como lo acabo de decir, o sea, creo que es una empresa que está subvalorada, a pesar de que no tiene nada que ver, no es tecnológica ni nada, es incluso una empresa argentina, creo que igual sigue subvaluada. Bueno, y como ya lo dije siempre, o sea, yo sigo creyendo que
La que más nos debería sorprender en el futuro es Tesla, la que más creo que está subvaluada es Tesla. De hecho, incluso en la conferencia de prensa de esta semana, Jensen, que es el CEO de Nvidia, dijo que para él la empresa que está más preparada para lo que es conducción automática de autos es Tesla en este momento. O sea, él dijo que de aquí a los próximos 5 años todos los autos que se fabriquen van a tener que tener algún tipo de servicio de conducción autónoma o de asistencia de conducción. Y él dijo, la empresa más preparada para todo el software de conducción autónoma es Tesla. O sea, lo dijo, lo pueden buscar en Google. Así que ahí hay algo bastante interesante. Yo creo que es la empresa que más nos va a terminar sorprendiendo. Creo que es la empresa cuya narrativa es más negativa en este momento y con lo cual creo que es la que tiene más chances de sorprender muy gratamente en el futuro y con lo cual dar mayores ganancias a sus inversores. Pero obviamente uno ahí está yendo más contracorriente porque sabe que, bueno, que el escenario que está descontado en precios es bastante más pesimista que con respecto a las otras empresas. Por eso creo yo que cuando eventualmente se revele que la narrativa es demasiado pesimista, bueno, va a ser la que por ahí más ganancias nos vaya a dar. Así que bueno, mucho más no tengo para decir de Estados Unidos durante esta semana. O sea, no ha sido una semana donde ha pasado gran cosa, así que creo que todavía seguimos teniendo bastante oportunidad también para los CDRs. Así que paso ahora a Argentina, donde ahí sí también tuvimos una semana con muchas cosas para comentar. Vemos al Merval, bueno, o sea, tuvimos una semana, vieron que en Argentina hacemos todo con mucho más entusiasmo, entonces cuando se vienen las correcciones de mercado, en Argentina tenemos así correcciones de mercado de 15% para el Merval, en general fue más o menos lo mismo para todas las acciones, pero en vez de que ese 15% sea como en Estados Unidos a lo largo de 1, 2, 3 meses, en Argentina es a lo largo de 1, 2, 3 días, como vemos acá, y lo que me llevó justamente a concluir que no se debía a algo puntual, tal vez de un sector en particular, de algo, porque vieron que se habla del tema de la deuda de Camesa, bueno, obviamente de los balances de los bancos, de cómo el gobierno está licuando los bancos, todo eso, pero lo que me hizo justamente ver que no se trataba de algo puntual de una industria en particular es que todas las empresas cayeron más o menos lo mismo. Si miramos Galicia, cayó más o menos un 15, ahora se recuperó. Si miramos, no sé, distribuidoras Cuyana, tal vez un poco más por ser del panel general, digamos, más o menos transversal a todos los sectores, con lo cual decimos esto es algo más a nivel de macroeconómico, o podríamos decir, como pasa en Argentina, un tema político. Con lo cual, a ver, yo creo que esta semana lo que ocurrió en el mercado es que, o sea, para los que piensan a corto plazo fue durísimo, para los que pensamos a largo plazo fue una bendición, o sea, sobre todo por el tema de los bonos, porque los bonos obviamente son un riesgo bastante más acotado que las acciones, y la caída que tuvieron los bonos, el L30 cerró en 54 y pico, es sumamente atractivo para aprovecharlo de aquí para adelante, porque de un 20% de rentabilidad más o menos que te estaba dando el L30 hasta llegar a los $70, ahora estamos ya en un 25-27%, cual mucho más atractivo se vuelve esa inversión que tiene un riesgo mucho más controlado y mucho más fácil de definir y de delimitar que lo que ocurre con las acciones. Pero obviamente también las acciones, y ya les digo, es algo transversal a todos los sectores, nos están dando una nueva entrada muy interesante. Obviamente siempre y cuando uno crea que la situación no se le está yendo de las manos al gobierno. Porque bueno, otra cosa que demostró esta semana también es el tema del carry trade. Nuevamente, la gente que piensa muy a corto plazo, que cree que el mercado los va a esperar, o sea, y bueno, o sea, nadie está exento de que le ocurra esto. Veíamos lo que pasaba en febrero, marzo, obviamente la tentación de gente, por ahí no de la gente que ya está invertida, pero de gente que por ahí tiene plata nueva para invertir y que capaz que venía comprando obligaciones negociables. Bien, pensemos eso, que es algo que me ha ocurrido con varios clientes durante estos meses, gente que venía invirtiendo en obligaciones negociables durante los últimos meses del año pasado, de repente se encuentra en febrero, marzo con pesos para invertir, y obviamente mira su portafolio, ve que las obligaciones negociables no se movieron nada, porque justamente esa es la idea, que la obligación negociable sea algo estable, que te pague principalmente la renta a través de cupones y no de movimiento de precio. Y de repente ve el dólar muy planchado y las tasas remunerando muy arriba. Entonces la tentación de decir, che, tengo esta plata nueva, en vez de ON, hacemos
bonos que ajustan por inflación o alguna letra, y la tentación está con la idea, obviamente, pensemos una persona que viene invirtiendo en instrumentos dolarizados, porque como pasa en Argentina, nosotros medimos todos los rendimientos en dólares. Imaginemos esa persona que dice, bueno, a ver, capaz que por un par de meses puedo hacer una letra con la expectativa de que el dólar se mantenga quieto, entonces de esa manera cuando definitivamente entonces decida comprar obligaciones negociables, entonces ya voy a poder comprar más nominales de los que compro ahora. Bueno, sí, en tu cabeza funciona bien, en tu cabeza el mercado te va a esperar. En la realidad, los mercados a corto plazo son impredecibles. El dólar no deja de ser una variable financiera como es el Merval, como es el AL30, como es la acción de Galicia, con lo cual tiene este movimiento de serrucho, de subas y bajas, y como pasa en Argentina, obviamente como la volatilidad siempre es mucho más alta, de repente el dólar te sube 14% en menos de una semana, y todo ese rendimiento que por ahí conseguiste durante los últimos 3 meses, de repente se te perdió porque, se te perdió porque de repente te subió el dólar y ahora capaz que podés comprar incluso menos nominales de los que comprabas antes. Entonces, eso pasa, por eso es que uno tiene que resistir siempre la tentación de querer predecir a corto plazo o de creer que el mercado lo va a esperar, que es el sesgo de exceso de confianza, o sea, muy estudiado por Danny Kahneman. Pero tampoco, o sea, tampoco es la muerte de nadie si es que nos lo perdemos. Bueno, en todo caso, seguiremos invertidos en pesos y de última volveremos a comprar obligaciones negociables y esperemos a ver si el dólar se vuelve a calmar. Bueno, pero lo importante es eso, es entender de que cuando tenemos un plan de inversión, lo más razonable es ser disciplinado con ese plan y no tratar de adivinar a ver cuál va a ser el instrumento que se va a poner más de moda. Y Argentina es el mejor ejemplo de que esa es una mala estrategia de inversión. O sea, andar buscando, y desgraciadamente tenemos muchos analistas que salen en radio, en televisión, hablando de cuál es el activo que está de moda, en qué activo conviene invertir, y te dicen, esta semana convienen los bonos soberanos, la próxima convienen las obligaciones negociables, la próxima convienen las letras, la próxima convienen los bonos que ajustan por inflación. Y no es así, o sea, no es así, porque es imposible estar adivinando. Capaz que una vez la adivinaste, capaz que a la siguiente la volviste a adivinar y te crees que sos Warren Buffett, pero difícil que eso se sostenga, porque difícilmente vos vas a poder adivinar todo el tiempo qué es lo que conviene, porque los mercados son impredecibles, porque son demasiado complejos, son demasiadas las variables que intervienen. O sea, uno pregunta ahora, bueno, a ver, ¿por qué se despertó el dólar esta semana y no se despertó la semana pasada? O sea, cuando uno mira a ver las razones por las cuales el dólar ha subido esta semana, a ver, digamos, todos los analistas, yo me fijo, la gente que escribe por ahí en redes sociales, tratamos de buscarle una explicación. La mejor explicación que yo le encuentro fue que el gobierno pecó de optimista y se animó a bajar la tasa de interés 2 veces este mes, y se ve que el mercado la segunda vez no le gustó, porque incluso plazos fijos estaban rindiendo por debajo del 4%, con una inflación que el último dato es del 8%, a pesar de que dicen que la inflación de mayo va a venir en el orden del 5%, o algunos incluso dicen debajo del 5%, porque como postergaron los aumentos de tarifa de gas, eso va a ayudar a que baje un poco más. Pero sea como sea, no tenemos tampoco que tomarlo como el inicio justamente de un deterioro, porque no parece que sea eso. O sea, después está el tema de la ley de bases, que también podría ser otra causa, como que el mercado está diciendo, bueno, a ver, mi ley va a ser capaz de pasar la ley de bases, o sea, ¿cómo va a salir la ley? Porque lo más probable es que salga con modificaciones, con lo cual va a tener que volver a diputados, y el gobierno está como en una carrera a contrarreloj, porque dentro de más o menos 3 semanas, más o menos mediados de junio, Milei fue invitado por Giorgia Meloni a la reunión del G7, o sea que él va a ir de invitado, y a él le gustaría, por supuesto, ir con la ley ya aprobada. Por supuesto que a la oposición le gustaría que eso no ocurra. Entonces, bueno, está hasta ahí como todo muy trabado en senadores. Parecería que la semana que viene, ya no sé si es que se va a debatir esta semana, pero parecería que sí. Entonces, bueno, es como que se están
como que se está estancando la ley de bases y por otro lado el gobierno anda como muy optimista, entonces puede ser que haya sido por eso como que el dólar se reactivó. Pero si uno mira, por ejemplo, el gráfico que publicó Fernando Marul, que es este, donde él toma el dólar de hoy y hace como un equivalente de dólares anteriores, él dice, mira, el dólar de la convertibilidad, donde la productividad de Argentina era mucho más alta que ahora, era un dólar de 600 y pico, los dólares de Pánico, de Dualde y también de Alberto eran arriba de 2.000 a precios de hoy. El dólar, vemos acá, dólares de Macri, por ejemplo, bastante más apreciados, los dólares de Macri 2016, 2017, 2018 eran dólares más apreciados que hoy, y hoy estamos acá. O sea que están básicamente promedio desde 1995, está bien, o sea, calcular un promedio con esta serie no tiene sentido. O sea, el promedio acá deja de tener sentido con la volatilidad que han tenido las variables argentinas. O sea, con esta dispersión de esta variable de dólar blue en términos reales ajustado por inflación de Estados Unidos, el promedio no tiene mucho sentido. Pero vemos esto, vemos que 1300 está, o sea, no es algo tan alto, pero bueno, ya sabemos cómo es Argentina, ¿no? Ya sabemos que la gente se asusta, la gente se pone nerviosa, y acá lo que tenemos que ver es justamente ir a ver el tema de los fundamentos. O sea, yo creo, vuelvo a decir, que el gobierno pecó de optimista, no debió haber bajado la tasa de interés, o sea, porque obviamente, a ver, la gente, y cuando digo la gente digo no solo familias, empresas, sino también los bancos, por supuesto, te va a aceptar una tasa real negativa a medida que vos justamente vayas dando los fundamentos para creer que el peso no va a seguir perdiendo valor en el futuro. Milei lo está haciendo, el gobierno lo está haciendo a través del superávit fiscal. O sea, a través del superávit fiscal, el gobierno da una señal muy clara de que el Banco Central no va a emitir pesos para financiar al Tesoro. Por lo tanto, genera la expectativa, mientras Milei mantenga el superávit fiscal, que él dijo que es innegociable, la expectativa de creación de peso futura no debería aumentar. La base, si miramos la base monetaria en términos reales está bastante estable, o sea que no ha crecido en términos reales. Después, no es malo que crezca la base monetaria si es justamente con fundamento, por ejemplo, contra compra de reservas, por ejemplo, como pasaba en la década de los 90, o como pasó con todos los países que fueron emergentes y que eventualmente se convirtieron en países desarrollados. Que crece la base monetaria, pero no hay inflación porque es un crecimiento contra compra de reservas, por ejemplo. Entonces, si se mantiene esa expectativa, no hay razones para creer que nuestra moneda se va a seguir depreciando. Por otro lado, o sea, a la vez que el gobierno tiene superávit fiscal, tiene también un tipo de cambio más competitivo de lo que había a finales del año pasado y que le permite al gobierno comprar reservas. Y el gobierno de hecho ha ido comprando reservas incluso esta semana. Entonces, ¿por qué lo de esta semana no fue una corrida? Porque el Banco Central siguió comprando reservas todos los días. Se dice, por lo que se ve, veremos la semana que viene, cuando salga el balance actualizado del Banco Central, si efectivamente intervino. Parecería que no intervino, y por lo tanto no fue una corrida, porque corrida cambiaria es cuando de repente aumenta mucho la demanda de compra de dólares, el Banco Central pone reservas a la venta para tratar de frenar la escalada del dólar, y por más que ponga cantidades y cantidades de reservas a la venta, se la llevan puesto y sube el precio. Eso sería una corrida. Eso no ocurrió esta semana. Entonces, lo que tenemos que pensar es eso. ¿Se han deteriorado los fundamentos para creer que nuestra moneda se va a depreciar a esos niveles, como muestra el gráfico de Fernando Marul, por ejemplo, a 2000 y pico? No parece que vaya a ser así. O sea, no parece, porque aparte Milei no puede darse ese lujo porque sabe que se le acelera la inflación. Si en algún momento Milei abandona el superávit fiscal y por lo tanto al no tener financiamiento no va a poder recurrir a otra cosa más que la emisión monetaria, o emitirá deuda, pero ya sabemos que la ausencia de superávit fiscal va a poner en la cabeza de todos nosotros la expectativa de que va a venir una nueva emisión monetaria al no haber financiamiento a través de deuda, como sí lo tuvo Macri. Van a aumentar las expectativas de inflación. Entonces, si aumentan las expectativas de inflación, aumentan las expectativas de depreciación. Entonces ahí sí tendría sentido que veamos ya al dólar sí subir, y ya subir con fundamentos, y no de manera puntual y esporádica, sino ya de manera secular, digamos, ya de manera más continua en el tiempo. Entonces yo pienso eso, o sea, yo me pregunto, ¿qué razones me está dando a mí el Ministerio de Economía y el Banco Central
para que yo vaya a asumir que va a aumentar mucho la cantidad de pesos en circulación y sin respaldo de aquí hacia adelante. Y la verdad es que por ahora no me están dando razones, por lo cual yo no tengo tampoco razones para creer que tenga que pensar en que va a venir una nueva suba fuerte del dólar, que el dólar se va a ir a 2000, que la inflación se va a acelerar. O sea, ahí sí que obviamente yo estaría muy preocupado por nuestros activos financieros, porque obviamente eso ya hace ruido justamente en el mercado financiero, hace ruido con respecto a todo el plan económico de Milei, al plan de estabilización, y dado que Milei no tiene mucho caudal político, o sea, sería una debilidad política muy grande, entonces ya quedaría como muy impedido Milei para poder sacar leyes del Congreso. La ley de bases, a ver si sale, podría llegar a salir, pero al mismo tiempo después estaría impedido Milei de hacer nuevos cambios. Y bueno, ya sabemos que Milei dijo que puede sanear el Banco Central y estabilizar la macroeconomía y bajar la inflación sin necesidad de la ley de bases, pero sabemos que la ley de bases es obligatoria para una verdadera reforma estructural de la Argentina, del marco regulatorio de Argentina, para atraer inversiones y atraer inversión genuina y que se cree empleo genuino y que la economía no solo rebote, sino que también se expanda. Entonces, yo creo que como las causas de esta volatilidad que hubo esta semana son locales, porque no es que la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos subió esta semana y que por lo tanto tenemos razones para creer que esta baja en realidad vino de afuera. No, eso no fue así, o sea, esta baja es de adentro, y como la baja es local, en base a la incertidumbre que hubo con el tema del aumento del dólar, con todo lo que se pudo haber dicho, con el tema de la ley de base que sigue trabada, bueno, yo creo que todo esto nos da una gran oportunidad de compra en activos argentinos, sobre todo, y vuelvo a repetir, no me voy a cansar de repetirlo, para los que estén dispuestos a asumir el riesgo. O sea, comprar bonos y acciones argentinas en este momento, y siempre podría decir, implica asumir una alta tolerancia al riesgo y sobre todo un horizonte temporal largo. La principal razón, y yo soy gran ejemplo de esto, la principal razón por la cual mucha gente no logra tener buenos rendimientos de sus inversiones es porque por ahí compran buenas empresas, compran a buenos precios, pero no dejan, como le pasó a alguien que yo conozco con Nvidia, no deja que crezca, que la inversión pueda florecer y que pueda dar sus mejores rendimientos. Entonces, con Argentina pasa eso. Si compramos bonos argentinos, si compramos acciones argentinas, no solo vamos a tener que aguantar volatilidades como estas, donde en 3-4 días el Merval te cae, y cuando digo el Merval digo la gran mayoría de las acciones te cae un 15%, o en el caso del Merval por ahí un 10%, pero en bancos por ejemplo fue un 15%, o en otras empresas incluso fue más. Si vos no tolerás esto, bueno, no compres acciones argentinas, porque esto te va a seguir pasando, y esto va a pasar. A largo plazo vemos esto, vemos que a la larga el rendimiento suele ser muy positivo. O sea, el rendimiento ajustado por riesgo en Argentina suele ser muy positivo. En bonos está un poco más acotado el riesgo, porque al ser renta fija está mucho más delimitado el riesgo. Ya sabemos cuáles son los riesgos puntuales y ya sabemos qué tiene que ocurrir para que ese bono sea pagable. Con las acciones, con las empresas no. Con las empresas necesitamos analizar los negocios, las industrias, la macroeconomía, los cambios regulatorios en Argentina. Es más complejo y por esa razón justamente los rendimientos potenciales son mayores. Pero solo si estamos dispuestos a saber que cada tanto te pasan estas cosas en Argentina, donde una semana te cayó 10% en dólares el valor de los activos que vos tenías, solamente si vos estás dispuesto a tolerar eso, te podés invertir en Argentina. Si no, comprate un CDR, comprate el SPY y quédate tranquilo, comprate una obligación negociable y quédate tranquilo. O sea, porque si no aguantás este nivel de riesgo, no mereces tampoco disfrutar de la gran rentabilidad que tienen las acciones argentinas. Yo lo que decía es, miren, mi escenario de aquí para adelante en Argentina, si las cosas salen bien, es este. O sea, yo creo que el valor de las empresas argentinas va a subir, y creo que esta semana acá fue donde principalmente estuvo la causa de la baja. No tanto por esto, no tanto porque baje la expectativa de flujo futuro de las empresas argentinas, baje la rentabilidad. O sea, la ley de bases
mejoraría mucho la parte de acá arriba, también la parte de abajo, pero sobre todo la parte de arriba. Y creo que esta semana lo que hubo con la suba del dólar, con toda esa incertidumbre que se retroalimenta mucho en Argentina, fue obviamente una suba en el riesgo país porque cayeron los bonos, y entonces como que se percibió esto, ¿no? Un mayor riesgo operativo y un mayor riesgo financiero, porque se teme que no salga la ley de bases o que salga con muchas modificaciones. Parece que no va a ser así, pero bueno, el miedo puede estar. Y tal vez un aumento del riesgo operativo y el financiero, porque creen que el gobierno tal vez está confiando mucho y capaz que le cueste más poder terminar de sanear el Banco Central, poder terminar de acumular reservas para finalmente poder abrir el cepo. Otra forma de verlo es con el paper de Mabousin. Hace unas cuantas semanas atrás yo mostraba este paper justamente que se llama Total Shareholder Return, que es muy ilustrativo para que uno entienda de dónde viene el rendimiento de su inversión. O sea, uno cuando ve el rendimiento de su inversión ve dos cosas nada más. Ve los dividendos y ve cómo se movió el precio. Pero cuando uno descompone eso, puede llegar hasta los fundamentos de las empresas. Entonces entender qué tiene que pasar para que a mí me vaya bien en la inversión que estoy haciendo. Entonces, el paper está buenísimo, aparte es gratuito, o sea, es maravilloso todo el conocimiento que comparte Mabousin. Y él dice que el Total Shareholder Return, o sea, el rendimiento total del accionista, depende justamente de la apreciación del precio, del dividendo y de los dividendos reinvertidos, que obviamente esta es una parte muy minoritaria, esta también suele ser una parte minoritaria, entonces lo principal estamos acá. Y lo que para mí es más ilustrativo, más enriquecedor de este paper, es cómo él desglosa esto, que en realidad está sacado a su vez del libro de evaluación de empresas de McKinsey, donde él dice que la apreciación del precio de la acción, o del bono en este caso puede ser, pero más que nada acá está hablando de acciones, la apreciación del precio depende principalmente de dos subdrivers, de cuánto aumentan las ganancias por acción y de cuánto cambia el múltiplo de price earning. Esto obviamente yo ya estuve hablando un poco mal de los ratios en la parte anterior del video, pero básicamente habla de esto, que es lo que me quiero concentrar. O sea, cuando vemos cómo cambia el múltiplo de price earning, o sea, lo que tenemos que leer en realidad es cuánto cambia la evaluación que los inversores están dispuestos a pagar, en este caso por acciones argentinas. ¿Y de qué depende eso? Depende principalmente de la creación de valor, de las expectativas de creación de valor, y por lo tanto, cuando les digo esto, si se acuerdan de la parte anterior del video, estamos hablando de ingresos, estamos hablando de márgenes de rentabilidad, estamos hablando de rendimiento sobre el capital invertido, del cash flow del accionista y también de riesgo. Entonces, acá están los fundamentos principales, pero este cosito que no me deja mostrar todas las cosas bien. Acá, cuando miro esto, cuando miro el múltiplo de price earning, en realidad lo que estoy viendo o sea, yo creo sinceramente que la mayor suba, o sea, la suba del precio de las acciones argentinas va a venir obviamente por esto, por el crecimiento de las ganancias de los accionistas, pero también por esto, porque las expectativas de aumento de la rentabilidad de las empresas argentinas va a mejorar y porque la percepción del riesgo de las empresas argentinas va a bajar. Con la baja del riesgo país y con, por ejemplo, la ley de bases, con la liberalización de muchas industrias, con la baja de muchas regulaciones de las industrias, eventualmente con la salida del cepo, con la baja de impuestos si es que algún día llega, lo que va a pasar es que va a aumentar las expectativas de creación de valor, las expectativas de rentabilidad, de ganancias de los accionistas y la baja del riesgo también, van a bajar las expectativas de riesgo. Entonces, no solo van a mejorar las ganancias por acción, porque nosotros vamos a ver, por ejemplo, como pasó ya en 2017, por ejemplo, con Macri, que las ganancias, por ejemplo, las ganancias de los accionistas en las empresas argentinas capaz que subían 500%. Pero las empresas capaz que subían 600, 700%. ¿Por qué pasaba eso? Porque había también un poco de esto. Había un poco de aumento de expectativas de creación de valor futura y de baja del riesgo de Argentina. Eventualmente eso terminó mal, porque terminó muy exagerado, pero creo que es algo que podría volver a repetirse. Lo bueno es que si vemos que se exagera, calculo que en este momento tenemos más
más herramientas para poder determinar cuándo esto que se va a trasladar en un aumento del múltiplo de price earning, o como quieran llamarle, un aumento en las valuaciones pagadas por las empresas argentinas, cuando esto ocurra. O sea, creo que me siento más preparado ahora de lo que estaba en aquel momento para poder detectar esto, pero ya sabemos que siempre es muy difícil detectar burbujas, pero por lo menos sabemos que por ahora estamos muy lejos de eso. Así que yo creo que todavía esto puede cumplirse en Argentina. Creo que lo que tuvimos esta semana no es algo que deba asustarnos mucho, sino que creo que es una buena oportunidad, pero siempre y cuando estemos dispuestos a tolerar este riesgo. Los bancos siguen teniendo valuaciones muy atractivas. Distribuidora Cuyana también es muy atractiva esa empresa. Transportadora Gas del Norte, por ejemplo, también. El AL30, que es una inversión de riesgo bastante más moderado que las acciones, ahora para llegar a $70, que sería como un buen precio de venta, necesita subir un 25-27%, así que se volvió nuevamente una inversión mucho más atractiva de lo que ya era. Así que creo que tanto bonos como acciones argentinas nos están dando buenas oportunidades si es que estamos dispuestos a tolerar el riesgo y a tener paciencia, o sea, a no desesperarse por este tipo de situaciones que ocurren por la inestabilidad propia de Argentina. Y bueno, y una vez que las cosas estén mucho más encaminadas, bueno, también dejar que corra la inversión, dejar que dé su fruto la inversión y no cortarlo antes de tiempo. O sea, creo yo que igual, como falta tanto todavía para que eventualmente las acciones argentinas pasen a estar en valuaciones muy altas, creo que no es algo de lo que tengamos que preocuparnos en este momento. Así que bueno, yo entonces me despido por esta semana. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviar un mail a info@conectarbursatil.com.ar. Chao.